García Pelayo, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Se licenció en Derecho en la Universidad de Bolonia y tiene especialización de posgrado en Derecho Parlamentario como becaria en el Centro de Excelencia de la Universidad de Florencia. Cursó los estudios de doctorado en la Universidad de Pisa, en el Departamento de Derecho Público, en el Programa de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales. Ha desarrollado su actividad docente en Derecho Público Comparado y Derecho Constitucional en la Universidad de Bolonia, la Universidad de Jaén, la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, es catedrática en diferentes cursos de grado, posgrado y posgrado de verano en organizaciones e instituciones italianas, españolas, marroquíes, mexicanas y colombianas. Profesora titular de Derecho Público del Estado en la Universidad Carlos III de Madrid. La doctora Sabrina Ragone nos hablará de las ventajas y desventajas del sistema regional italiano. Bienvenida. Vale. Buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. Y antes de empezar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Corte Constitucional colombiana y especialmente a su presidente por brindarme la oportunidad de participar en un foro tan prestigioso. Estoy sinceramente honrada y también bastante emocionada. El tema del que les voy a hablar, como ya saben, es el sistema regional italiano. Italia, como es sabido, es un estado regional y intentaré describirles cuáles son, en mi opinión, las tres diferentes fases que ha vivido la evolución del sistema regional desde el año 1948, que es el año de la entrada en vigor de nuestra Constitución. En mi opinión, les decía, las fases, los estadios han sido básicamente tres. El primer momento ha sido el momento de la creación de las instituciones regionales. El segundo estadio, la fase de la estabilización de estas instituciones, y el último estadio, un estadio que podríamos denominar la fase del reto, del desafío de la diferenciación. Empezamos entonces con el primer nivel. El primer nivel de desarrollo de cualquier sistema descentralizado es el establecimiento de las entidades territoriales. La unificación italiana se realizó en realidad en el siglo XIX, en el año 1861. El año pasado celebramos los 150 años desde la unificación. En este momento, en el momento de la unificación del país, se planteó la posibilidad de crear regiones y se enfrentaron básicamente dos opiniones contrapuestas. Algunos opinaban que gracias a la subdivisión del territorio en diferentes regiones se podían garantizar mejor, se podían revalorizar las diferencias culturales, sociales, económicas que ya existían entre las diferentes áreas del país. Otros consideraban que, tenían el miedo, temían que la división territorial pudiera ser un peligro para la unidad del Estado, una unidad que se acababa de alcanzar. Entonces, el temor era que garantizar mayor autonomía a los diferentes territorios pudiera ser un riesgo para la unificación que se había conseguido. En el momento de la unificación, prevaleció la segunda opinión y no se crearon regiones. Lo que se hizo fue, en 1865, aprobar una ley de unificación administrativa que sí reconocía los otros dos entes territoriales existentes, que eran los municipios y las provincias. Hubo propuestas posteriores al principio del siglo XX para crear un estado regional. Esas propuestas también fracasaron y fracasaron especialmente debido a la llegada al poder del Partido Fascista entre los años 20 y los años 40, que implantó un Estado profundamente centralizado. Por esta razón, en Italia, como ha pasado también en otros ordenamientos, la presencia de un régimen autoritario no ha permitido el desarrollo de un sistema descentralizado. Por esto,
debemos la creación de las regiones a la Constitución de 1948, después de la caída del régimen y después del fin de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, en 1946, cuando se celebraron las dos votaciones en Italia el 2 de junio, una votación para el denominado referéndum institucional, en el que los italianos eligieron, la mayoría de los italianos, eligió la república y no la monarquía, también se votó para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente que tendría la tarea de escribir la Constitución. Esto en 1946. Mientras tanto, ya había empezado el proceso de formación de aquellas regiones que se denominan regiones especiales. Son regiones que tienen una autonomía, podríamos decir ya más elevada, pero una autonomía diferente respecto de las regiones denominadas ordinarias. Por esto, en 1946, cuando se eligieron a los miembros de la Asamblea Constituyente, se trataba de, digamos, el objetivo era la creación de las demás regiones porque las regiones especiales ya se habían formado. Porque en 1944 y 1945 se instituyeron algunos órganos legislativos en las dos islas, Sicilia y Cerdeña, para la aprobación de un estatuto, y en 1948 se aprobaron los estatutos de las primeras 4 regiones especiales. En los años 60 se creó la quinta. Entonces, las regiones especiales que presentan características lingüísticas, históricas, específicas, ya se crearon antes de la aprobación de la Constitución del 48. Entonces, para el resto del territorio, la Asamblea Constituyente tenía mayor libertad, porque los demás territorios todavía no se habían, en los demás territorios todavía no se habían creado regiones. Y el resultado fue que al lado de las 5 regiones especiales se han creado 15 regiones ordinarias. Estas regiones ordinarias, como no tenían un presupuesto, digamos, no tenían como finalidad solucionar problemas históricos, culturales y lingüísticos o geográficos, digamos, su creación se basó en subdivisiones en distritos demográficos que se utilizaban hasta el momento. Y la Constitución del 48 prevé esas dos categorías de regiones, las regiones especiales y las regiones ordinarias. Y la parte de la Constitución que desarrolla el ordenamiento territorial es el título 5 de la Constitución. Y este título es, junto con la creación de un sistema de justicia constitucional, una de las mayores novedades introducidas en nuestro ordenamiento constitucional por la Asamblea Constituyente, y también al mismo tiempo la descentralización territorial de nivel regional es un elemento de discontinuidad en la evolución de la forma de Estado, porque hasta el momento solo existían municipios y provincias. Los dos niveles territoriales de entes locales se mantienen. A esos dos se añade el nivel regional. Al ser una novedad, un cambio profundo, no se trató de una decisión improvisada. Por un lado, porque como les decía, ya se habían creado las regiones especiales, y también porque hubo una notable actividad preparatoria por parte de diferentes comisiones de la Asamblea Constituyente para, digamos, para encontrar la mejor solución de reorganizar el Estado desde el punto de vista territorial. Entonces, nuestros constituyentes configuraron una organización estatal en la cual coexisten dos principios diferentes. La unidad política, pero dentro de la unidad política se reconoce la autonomía regional, que es una autonomía política, como veremos, y no solamente, digamos, una autonomía administrativa. Entonces, por primera vez, con la Constitución del 48, en nuestra historia constitucional, se establece la compatibilidad entre la naturaleza unitaria del Estado y la descentralización política. Como es evidente, ya desde el principio, el proceso de descentralización no es un proceso que surge desde abajo, no es un proceso que surge desde los territorios. Podríamos decirlo para las regiones especiales, pero no fue así para las regiones ordinarias. Entonces, nuestro Estado no surgió como suelen surgir los estados federales, es decir, de la unión de diferentes territorios soberanos que deciden formar un Estado federal. Aparte de esta razón, digamos, histórica,
hay otros elementos que nos impiden hablar todavía de un Estado federal. Por eso seguimos hablando de un Estado regional. ¿Por qué? En primer lugar, porque no existe en Italia un Senado propiamente federal. Las dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado, ninguna de las dos cámaras es una cámara de representación territorial. Otro elemento por el cual decimos que no se trata todavía de un sistema federal es que las regiones no pueden participar en la reforma constitucional. Y en último lugar, y este es un elemento sobre el que volveré, las regiones no tienen una constitución propia, sino que tienen un estatuto de autonomía. Sin embargo, el tipo de autonomía que se ha reconocido a las regiones es diferente de la autonomía que tienen los entes locales. Las regiones tienen autonomía política, es decir, las regiones toman decisiones políticas sobre las materias que son de su competencia y, digamos, dicho en otras palabras, en dos palabras, las regiones adoptan leyes, adoptan fuentes primarias, mientras que los entes locales tienen funciones administrativas. Al mismo tiempo, las regiones tienen también autonomía administrativa, financiera y estatutaria. Como decía, el sistema italiano es un sistema asimétrico porque existen dos tipos de regiones, las regiones ordinarias y las regiones especiales. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las dos? Hemos visto que el primer elemento de diferenciación es el presupuesto, la premisa cultural, lingüística, que es la base de la creación de las dos categorías, pero hay también otras diferencias. Primera diferencia, el estatuto. En los dos casos es la norma básica, la norma fundamental dentro del ordenamiento jurídico regional, pero para las regiones especiales el estatuto era adoptado y es adoptado todavía mediante ley constitucional, que es una ley reforzada. Se aprueba exactamente como las leyes de reforma constitucional, que requieren una mayoría especial y además 2 votaciones con un intervalo de tiempo de 3 meses. En las regiones ordinarias, entre el 48 y 1999, con una reforma de la que hablaré, los estatutos ordinarios eran aprobados por parte de la región y luego se aprobaban mediante ley estatal ordinaria, no mediante ley constitucional. Otra diferencia fundamental es una diferencia relativa a la potestad legislativa, a las materias en las cuales las regiones ordinarias y las especiales pueden intervenir mediante aprobación de fuentes primarias. En las regiones especiales, las competencias se establecen en su estatuto y digamos que tradicionalmente esas competencias eran mayores, más numerosas respecto de las regiones ordinarias. Mientras que el listado de materias de competencia en las regiones ordinarias lo encontramos en el texto de la Constitución. El texto originario, que ha sido modificado, como veremos, en el año 2001, establecía un listado de materias exclusivas para las regiones y todo lo demás era competencia del Estado. Todas las demás materias, que se denominan materias residuales, eran competencia del Estado. Y digamos que esta estructura de reparto de competencias es la estructura típica de los estados regionales. Un listado de competencias específico para las regiones y todo lo demás es competencia del Estado. Pero este es uno de los elementos que se han modificado en la fase siguiente. Ahora bien, las dos categorías de regiones fueron creadas en 1948, pero la ejecución concreta del sistema regional fue muy lenta. Pasaron muchos años hasta que efectivamente empezaron a funcionar las regiones y se crearan las instituciones regionales. ¿Cuándo se empezó este proceso concretamente? Los estatutos de las regiones ordinarias se aprobaron en los años 70. Las primeras elecciones de los parlamentos regionales se realizaron en el año 1970. Entonces, durante
más de 20 años las regiones existían formalmente en el país porque estaban previstas por la Constitución, pero realmente no existían porque no se habían formado. Hubo digamos, un plazo aún más largo porque los primeros decretos del Estado mediante los cuales se transferían a las regiones recursos y personal llegaron entre el año 1972 y el 1976. A pesar de esto, en realidad la Asamblea Constituyente había establecido tiempos mucho más rápidos para la creación de las regiones. Había una disposición transitoria, que era la 8ª, que preveía que las elecciones de los parlamentos regionales se tenían que celebrar durante el año siguiente a la entrada en vigor de la Constitución. A pesar de esto, cuando digamos, el sistema regional se actuó, se realizó, se ejecutó con retraso y digamos, en un contexto social y político bastante diferente respecto del contexto en el que nos encontrábamos a finales de los años 40. Bien, esta es, digamos, la fase de la creación. Ha sido una fase larga, pero podemos pasar, digamos, al segundo estadio, que ha sido la fase de la estabilización de las instituciones, a partir de las décadas de los años 70 hasta finales de los años 90 del siglo pasado. Esta segunda fase ha sido una fase muy dinámica, una fase en la que el Estado ha intentado alcanzar un equilibrio entre los órganos centrales y las regiones, y el ordenamiento se ha asentado gracias básicamente a dos actores protagonistas, el Parlamento y la Corte Constitucional. Por un lado, la Corte Constitucional ha tenido un papel fundamental en la definición de las competencias legislativas, en la, digamos, individualización concreta de las materias de competencia estatal y de competencia regional, porque existe la posibilidad de recurrir en contra de las leyes regionales que se ocupan de materias que no son de competencia de la región, y al mismo tiempo las regiones pueden recurrir a aquellas leyes estatales que hayan invadido una competencia regional. Entonces, el primer actor protagonista ha sido indudablemente, y como veremos ha vuelto a serlo años después, la Corte Constitucional. El segundo actor protagonista ha sido el Parlamento, porque ha tenido un papel esencial en la distribución de las funciones, especialmente de las funciones administrativas, y en la identificación de los instrumentos para ejercer las denominadas competencias compartidas. Por ejemplo, se ha creado en los años 80 la denominada Conferencia Permanente Estado-Regiones, que es la sede del diálogo entre el Estado central y los presidentes de región. Mientras tanto, digamos, mientras este proceso de asentamiento seguía, las instituciones regionales se han estabilizado en todas las áreas del país. Y, digamos, en los años 90 se empezó a pensar en una posible reforma constitucional. Se crearon dos comisiones bicamerales, una en el 93-94 y otra en el 97, para reformar la Constitución y especialmente el título V, pero las dos fracasaron. Y en el mismo año 97, sin embargo, se aprobaron dos leyes que llevaron a la máxima descentralización administrativa posible. No se podía realizar una reforma de las competencias legislativas, porque para esto habría hecho falta una reforma constitucional que no se alcanzó, por lo menos no antes de 2 años después. Entonces, mediante ley, el Estado transfirió las funciones administrativas a los entes locales, en primer lugar, y luego a las regiones. Solo, les decía, las funciones administrativas. Después de esta reforma legislativa, el ordenamiento del sistema era bastante más estable y probablemente estaba listo para cambios sustanciales. Esos cambios sustanciales llegaron con dos reformas constitucionales, una del 99 y una del año 2001. Con la reforma de 1999 se modificó la naturaleza de los estatutos de las regiones ordinarias. Les dije que hasta este momento se trataba de leyes regionales aprobadas luego con ley estatal. A partir del año 1999, los estatutos de las regiones ordinarias son leyes regionales, no necesitan aprobación por parte del Estado. Y la reforma de 2001 también afectó probablemente aún más la autonomía territorial, tanto la autonomía local como la autonomía regional,
porque, en primer lugar, invirtió el orden en el que se habla de los diferentes entes. Ahora, nuestro artículo 114 afirma que la República está formada por los entes locales, las regiones y el Estado. Y así se hace especial hincapié en los niveles de gobierno territorialmente inferiores al Estado. Se confirma la existencia de las regiones especiales y también se prevén posibles formas diferenciadas de autonomía. Aparte de las regiones especiales, sería posible reconocer a algunas regiones, de las que forman parte de las regiones ordinarias, formas diferenciadas de autonomía, en algunas materias compartidas o en otras materias como por ejemplo educación o medio ambiente. Para realizar para conseguir esta forma diferenciada de autonomía, la región tendría que tomar la iniciativa y luego se aprobaría una ley estatal por mayoría absoluta. Otro cambio fundamental de la reforma de 2001 ha sido la reforma del sistema de reparto de competencias. A partir del año 2001 existe un listado de materias exclusivas del Estado, otro listado de materias de legislación compartida, y en estas materias el Estado establece los principios fundamentales y las regiones adoptan las leyes de desarrollo, y las materias residuales finalmente son todas competencias de las regiones. Y este cambio, esta inversión, es probablemente el único elemento puramente federal que tenemos ahora en nuestro sistema regional. Los dos grandes elementos críticos de esta fase fueron la identificación de las materias y la identificación del papel del Estado y de las regiones en las competencias compartidas. Es decir, decidir hasta dónde llegan los principios fundamentales y dónde empieza la regulación de desarrollo. Y en la definición de estos dos aspectos ha sido otra vez esencial el papel de la Corte Constitucional. A partir de estas dos reformas, del 99 y del año 2001, me parece que se abre la tercera fase, es decir, la fase del reto de la diferenciación entre las regiones ordinarias especialmente. Este estadio es un verdadero desafío para el equilibrio del Estado en general, porque se ha manifestado el deseo de diferenciación, sobre todo con referencia a los derechos. Y desde esas dos reformas ha habido una notable inclinación hacia la diferenciación, pero no se ha utilizado la cláusula del artículo 116, que es la cláusula que mencionaba antes, de las posibles formas diferenciadas de autonomía. Esa cláusula no se ha utilizado. Lo que se ha utilizado, la ocasión para reivindicar mayor autonomía y para reivindicar, una identidad especial para algunas regiones, ha sido la aprobación de los nuevos estatutos. Como la naturaleza del estatuto fue modificada en el año 99, las regiones han tenido que aprobar nuevos estatutos. Y, algunas cuestiones se han planteado con referencia a la regulación de la forma de gobierno de las regiones, que ahora es uno de los aspectos que regula cada estatuto de autonomía, pero más interesante probablemente es la historia de la regulación de los derechos en los estatutos de autonomía, porque ha sido objeto de varias sentencias de nuestra Corte Constitucional. En realidad, había normas programáticas también en los estatutos de los años 70. No era una novedad que los estatutos de autonomía incluyeran normas programáticas como principios o, en cierta medida, referencia a los derechos. Con referencia a los estatutos de los años 70, la Corte Constitucional había dicho que se trataba de cláusulas legítimas. Dijo que los legisladores regionales potencialmente, podían incluir en los estatutos objetivos políticos para, el desarrollo de sus decisiones políticas. Y los parlamentos regionales, a partir del año 2001 especialmente, han incluido muchos principios y derechos. Por ejemplo, muchas disposiciones en materia de igualdad, con referencia a categorías determinadas como los discapacitados, los mayores, los jóvenes, y también otros principios como la subsidiariedad, la tutela del medio ambiente, la solidaridad.
Y al mismo tiempo han incluido referencias a derechos como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo y otros más. Pero los dos aspectos más problemáticos han sido, por un lado, la protección de las familias o parejas no unidas en matrimonio, que se establecía especialmente en 2 estatutos, y el reconocimiento de derechos electorales a los extranjeros residentes. El Estado recurrió en contra de estas cláusulas y de nuevo la solución al problema tuvo que darlo a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional fue de nuevo la protagonista del desarrollo de esta fase de la aspiración a la diferenciación. La Corte confirmó que estas cláusulas podían existir dentro de los estatutos, pero ya en la primera sentencia se empieza, digamos, a manifestar una duda sobre la eficacia jurídica de estas cláusulas. Y sobre este punto, es decir, sobre su eficacia jurídica, la Corte volvió con 3 sentencias del año 2004 que tienen un contenido sustancialmente idéntico. Se confirma que las normas programáticas forman parte de los contenidos eventuales, no necesarios, opcionales de los estatutos, y se afirma que estas disposiciones se sitúan a nivel de convicciones expresivas de las diversas sensibilidades políticas presentes en la comunidad regional en el momento de aprobación del estatuto. Es decir, estas disposiciones tienen una función cultural, una función política, pero no tienen una función normativa. Además, la Corte afirmó que estas normas no pueden ser asimiladas a las normas programáticas de la Constitución y por lo tanto no se les puede reconocer la función interpretativa y sobre todo integrativa que tienen los principios constitucionales. Entonces, en la fase de aspiración a una diferenciación, en la fase en la que las regiones probablemente intentaban crear constituciones regionales, la Corte Constitucional afirmó que esta aspiración no es compatible con nuestro texto constitucional vigente. De esta doctrina surgen por lo menos 2 dudas. Primero, ¿es posible cualquier contenido en los estatutos, en las normas programáticas, porque estas normas tienen solo valor político? Probablemente la respuesta es que no es así y que estas normas fueron salvadas, entre comillas, porque no eran constitucionalmente incompatibles. Y otra duda, otra cuestión problemática es que no existe ninguna diferenciación entre los principios que se refieren a materias que son competencia regional y los principios que se refieren a materias que no son de competencia regional. Probablemente una distinción entre estos 2 aspectos para, digamos, el establecimiento de principios que puedan guiar al legislador regional, se podría hacer una diferenciación según el tipo de materia. Entonces, de momento, los deseos de diferenciación en los derechos quedan congelados. Al año siguiente hubo otro intento de reforma constitucional, se aprobó en el año 2005 una ley que establecía un Senado federal. En este caso, por lo menos un Senado denominado Senado Federal, que habría sido elegido de forma contextual a los parlamentos regionales, pero hacía falta una ley estatal, una ley ordinaria para garantizar la representatividad del Senado respecto de las entidades territoriales. Además, se establecía la participación de representantes de los entes descentralizados en la labor del Senado y se establecía un papel diferenciado del Senado según el tipo de materia que afectaba a cada una de las leyes. Una participación mucho más relevante en el caso de las materias compartidas y menos relevante en el caso de las materias exclusivas del Estado. Se confirmaba la diferencia entre materias exclusivas compartidas y materias residuales, pero esta reforma nunca entró en vigor porque se sometió en el año 2006 a referéndum. Es una de las posibilidades cuando nuestras reformas constitucionales no son aprobadas por mayoría de 2/3, y en este referéndum resultó, digamos, fueron más los votos en contra que los votos a favor. Entonces esta reforma no ha entrado en vigor. Bien, estas 3 fases diferentes, esos 3 niveles de desarrollo del sistema regional italiano son una demostración de la inestabilidad de los sistemas descentralizados.
Con inestabilidad me refiero a una evolución continua que es debida a la presencia en el territorio de diferentes instituciones representativas, de entes que disponen de autonomía política y que al mismo tiempo reivindican más autonomía política. A la luz de estos cambios y de todos los cambios que hemos vivido desde el 48, especialmente desde los años 70 hasta hoy, no me sorprendería que dentro de 2, 3, 4 años, en un futuro conversatorio de la Corte Constitucional, tuviéramos que hablar de otros cambios en nuestro sistema regional. Gracias.